Bienvenida al Centro de Investigación sobre Globalización dentro de nuestro programa que se llama Análisis y Debate. Y estamos principalmente centrando en la crisis que afecta a todos los países de la planeta, caracterizado por una desestabilización de las economías, la economía global, la economía nacional, una situación en cuanto a los impactos, el empobrecimiento de la población a nivel nacional e internacional. Es una crisis sin precedente. Tenemos el honor de recibir a un académico y autor de México, bien conocido, profesor a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también es especializado en psiquiatría. Entonces, tiene una visión sobre los procesos económicos, políticos, sociales y también el impacto de estas nuevas realidades sobre la salud mental de millones de personas, tanto en México como a nivel de la planeta. Es decir, que esa crisis está destruyendo la humanidad. Y tengo que mencionar que doctor Raúl Villegas es autor, y en el año 2008 él escribió un texto tremendamente importante en un libro que fue bestseller en México, Morir en la Ciudad de México. Y parece que ahora esa realidad, que era una novela, ¿no es cierto? Muy concurrido, pero esa realidad se está destacando en la situación actual, en el contexto de la llamada pandemia COVID-19. También hizo tiene varios libros también sobre el proceso global del imperialismo. Y yo quisiera empezar por una pregunta. Doctor Raúl, ¿cuáles son los impactos a nivel social en México en ese momento? ¿Cuál es la gravedad de estos impactos? ¿Y cuáles son las dimensiones de salud mental? Bueno, yo diría que es a dos niveles por lo menos, donde podemos registrar los principales impactos de la crisis económica y de la pandemia asociada. En primer lugar, desde el punto de vista económico y social, es un país que ha alcanzado ya más del 50% de desempleo. De acuerdo con las cifras oficiales de un instituto en México que se llama INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Economía, tan solo en el mes de mayo tuvimos 12,5 millones de personas que se fueron al desempleo, y la mayor parte trabajaban en la economía informal. Pero tenemos, de acuerdo con declaraciones del presidente de la República, cerca de 1,200,000 personas que en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, habían perdido el empleo. Las proyecciones económicas que se hacen es que por ahí de el último trimestre de este año 2020 vamos a tener más del 52% de la población económicamente activa desempleada. Entonces es una auténtica catástrofe. Cuando más de la mitad de la población de un país se queda sin empleo,
sin ingresos, sin sistemas de protección social, con la violencia social que vivimos en este país, con la acción de las bandas del crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, con la violencia intradomiciliaria, la violencia familiar que se ha desatado. Tenemos un promedio de más de 5 mujeres asesinadas todos los días dentro de su casa como consecuencia de la violencia que va acompañada con la crisis. Entonces, es una situación que está llevando a las grandes masas a la desesperación y a las diversas formas de locura, a las diversas alteraciones mentales, como la ansiedad, la depresión, la exacerbación de las tendencias suicidas en la gente, homicidas, un aumento en el consumo de todo tipo de drogas, etcétera. Y esto, en realidad, lo que describe, eso va mucho más allá de lo que podríamos llamar la extrema pobreza, porque, bueno, eso era motivo de análisis en toda nuestra carrera, ¿no? El análisis de la pobreza, el impacto de medidas económicas de shock del Fondo Monetario del Banco Mundial. Y yo creo que a su vez, porque lo que has presentado para México, en ciertos países es peor. Yo puedo decir que en la India es peor, porque es el hambre a millones de personas. Y la cuestión que uno tiene que también plantear, ¿cuál es el justificativo para cerrar la economía planetaria, para salvar personas afectadas por el COVID-19? Ese es otro debate, pero hay que plantearlo porque estas medidas no vienen necesariamente del gobierno mexicano. Estas medidas vienen de grupos muy poderosos, ligados al Foro Económico Mundial, ligados a la Fundación Gates, ligados a Rockefeller y tal. Y los gobiernos obedecen, pero por otro lado, como dices, eso está destruyendo un país entero, porque es la negación no solamente de tener relaciones sociales, cultura, ir al museo, tener escuelas, ir a los matrimonios, música, esporte, ¿no? Todo está prohibido, ¿no? Por la ingeniería social. Pero por otro lado, es también el fenómeno que afecta a las personas en su salud mental. Entonces, yo quisiera que enfocas un poco sobre esa cuestión. Yo sé que eres práctica psiquiatría y ahora casi todos somos locos, ¿no es cierto? Para decirlo. La desesperación y a nivel psicológico afecta a todos, incluso a la clase media. Entonces, la cuestión es cómo esto va a evolucionar. ¿Puede un poco explicar con algunos casos? Pero sí, droga sube y el cartel está ahí para facilitarlo, ¿no es cierto? Así es. Y alcohol también. Pero bueno, comida no. Hay hambre. ¿Cómo ve la cuestión de salud mental y cómo si el gobierno lo está al tanto en tener medidas para enfocar a esa cuestión tremendamente grave? Sí. Bueno, en México el problema de la salud mental ha sido algo muy severo de mucho tiempo atrás, pero en los últimos 20 años se ha disparado la cantidad de personas que consumen habitualmente todo tipo de drogas.
permitidas y no permitidas. Estaba leyendo un reporte el día de ayer que los laboratorios que producen medicamentos para dormir aumentaron en el último trimestre en un 227% sus ventas. Es decir, en este momento en México, todo mundo necesita pastillas para dormir porque la situación de confinamiento, los problemas económicos, los problemas de violencia y la incertidumbre ante el futuro le impiden a la gente dormir en México. Prácticamente más de un 70%, 74% de la población toma diversos medicamentos para dormir en la noche. Quiere decir que es una población tremendamente angustiada. Pero además de eso, bueno, el desempleo que sigue en aumento, la incertidumbre al no poder controlar la pandemia, el brote epidémico. Llevamos ahorita, ayer pasamos los 40,000 muertos por COVID en este país y tenemos más de 270,000 contagiados. Los hospitales están ya prácticamente saturados, ya no hay posibilidad de atender a los enfermos. Hay cantidad de personas que se mueren en las calles esperando a ser atendidos. Entonces, en la salud mental, esto ha impactado tremendamente, pero algo que no esperábamos y que tú has señalado es la extensión a prácticamente todas las clases sociales de estas alteraciones mentales. Antes, bueno, esto era problema de las clases bajas, de los sectores de más bajos ingresos, pero hoy en día es un problema generalizado que llega a las clases medias y que solamente los sectores de mayor concentración del ingreso y la riqueza no se ven muy alterados, pero de ahí en fuera el 97-98% de la población mexicana tiene severas alteraciones mentales de todo tipo. Sí, bueno, eso es tremendamente importante y hay que subrayar el hecho que las cifras de mortalidad no necesariamente corresponden al COVID-19, son de otras patologías y muchas veces. Ha sido comprobado en Italia cuando se reveló en el Parlamento acusando al gobierno de mentiras. 96.4% de la mortalidad dentro de un 25,000 son de otras patologías. Así es. Eso fue presentado, pero después ninguna respuesta de la parte del gobierno del primer ministro Conte. Y sabemos perfectamente que Italia está manejado por el sector, por intereses bancarios como Goldman Sachs. Es otra dimensión, pero es cierto que la bancarrota en México es tremendamente grave, la bancarrota de casi todos los sectores, la industria turística en particular, el hecho que hay congelamiento del transporte. Estas medidas han sido dictadas desde Washington y Nueva York. Sí. No es sin duda. Yo veo ahora, bueno, hace unos días Panamá dijo, vamos a congelar totalmente el transporte aéreo. Y esto ya es casi un hecho, pero otros países lo están abriendo. Pero si Panamá toma esa decisión, eso va a llevar a la quiebra de casi todas las empresas de transporte aéreo. Y Aeroméxico ya está en bancarrota. Bueno, está en bancarrota la Avianca, está en bancarrota la Chile, ¿no es cierto? Que en otros tiempos estaba
también de propiedad del presidente Sebastián Piñera, que tenía una parte por lo menos, pero después se lo vendió. Pero en fin, hay una quiebra del capitalismo real, ¿no es cierto? Sí, sí. Y yo lo que estoy observando es que hay sectores de la izquierda que no entienden lo que es la quiebra del capitalismo real, porque piensan ellos, y están muy equivocados, si el capitalismo se quiebra, vamos a tener otro paradigma, ¿no es cierto?, para reemplazarlo con otro proyecto de sociedad. Eso no es así que funciona. Hay un paquetazo de conceptos, ingeniería social, la máscara, realmente condiciones que son en cierta forma de un estado policial. Hay campañas de miedo, tú eres analista en psiquiatría, pero ¿cómo es que todas estas poblaciones se someten a una autoridad? Y dicen, es bueno, nos quedamos en casa para salvar vidas. No, pero eso no sirve. No vamos a tener reuniones, no vamos a tener conciertos, no vamos a tener deporte. Y la gente lo acepta porque tienen miedo. Y por otro lado, los gobiernos están corruptos y posiblemente creen en sus propias mentiras. Pero ahí, doctor Raúl, hay cuestiones de orden político, de orden social, económico, pero hay también la cuestión de psicología, de salud mental también de los arquitectos de ese plan, ¿no? Es un plan diabólico. Será la economía mundial, hay riqueza que se está acumulando, es cierto. Hay la crisis del mes de febrero, cuando cayeron las bolsas, estaba llevado dentro de un contexto donde todos estábamos en miedo, y bueno, y ya los especuladores han hecho caer los mercados y hay que ver las consecuencias. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Quién va? En América Latina, la economía nacional no existe más. No existe más porque, bueno, ¿quién va a comprar? Aeroméxico lo van a decir, lo vamos a comprar, pero no, lo compramos a precio negativo. No, eso ocurre. Y después hay un programa de deuda tremenda que se va a imponer, que no va a ser, bueno, el Fondo Monetario está metido en las operaciones de rescate, pero la deuda que se va a imponer a los 180 países que han cerrado su economía lleva en cierta forma a la privatización del Estado, a la privatización de todo. La cuestión de saber primero, es una pregunta un poco difícil, salud mental de los principales actores políticos. Bueno, sí hay, porque si un gobierno dice hay que cerrar la economía, es que está obedeciendo a algo que viene de otro lado, de Estados Unidos, de Washington, o que es totalmente imbécil, ¿no? Que no sabe. Debería saber si cerramos la economía, es como tú dices en tu libro, morir en la Ciudad de México. Bueno, tú, Raúl, muchas gracias por
el análisis y también una visión también optimista y digamos, la noción que tenemos que continuar a luchar. Y uno de los instrumentos es cierto que es la verdad en cuanto a la verdad científica y también la verdad en términos de lo que está pasando. Y eso significa también contrapropaganda, porque sin los medios de comunicación ese proyecto no podría seguir. Sí, yo creo que necesitamos retomar los... Sí, tenemos que terminar ese programa. Agradecido al doctor Raúl Villegas y a su perspectiva, su análisis. Y no se olvida globalización.ca en español, es nuestro sitio web, pero estamos también publicando el sitio principal en inglés, globalresearch.ca, y en francés, mondialización.ca, Centro de Estudios sobre Globalización basado en Montreal. Y ahora incluso tenemos una página en chino. Entonces ya ese es un debate de ideas, análisis y debate. Muchas gracias por su atención.